Sí, sí. Pues como decía, que nuestra asociación viene realizando cada jueves, el último jueves de cada mes, una charla que tiene la pretensión de dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y arqueológico de nuestro pueblo, que entendemos que queremos darlo a conocer para que se valore, se cuide y se proteja a la vez. Como decía antes, las charlas también están en colaboración con el ayuntamiento, que también permite que favorece que se haga. Nuestra asociación, como ya sabéis, como ya he dicho, pretende esto, dar a conocer el patrimonio de Getafe, y uno de los objetivos que tiene es poder conseguir que tuviéramos un museo donde pudiera acoger toda la riqueza que tenemos en Getafe. De momento solo es una pretensión. Decir que todos tenemos una muestra muy importante en nuestro museo virtual. Podéis entrar en la página web del Museo Virtual de Getafe y ahí encontraréis gran parte de lo que quisiéramos que estuviera en el museo físico, pero de momento pues no lo tenemos. Y quería decir que bueno, esto es una asociación de personas interesadas en que esto pase en Getafe, y que, como toda asociación, cuanto más somos, más importante es, más trabajo hacemos y más presionamos para que nuestro municipio se consiga nuestros objetivos. Por eso traemos cada charla una hoja para que la gente se pueda inscribir, para ser socio o socia, o para mandarle información de todas las cosas que vamos haciendo. Y nada más, voy a dar paso a mi compañero Ángel para que presente a nuestro ponente de hoy, Juan José Saavedra, y bueno, pues que nos sigamos viendo en las sucesivas charlas. Decir también que ya tenemos el ciclo, hoy es la primera de este curso, del 22-23, pero que tenemos todos los meses ya las charlas previstas, ya tenemos configurado, y son todas súper interesantes, y espero que vengáis y vemos aquí todos los últimos jueves del mes. Bueno, pues nada, disfrutar de la charla y de Silverio Lanzano. ¿Se me oye bien? Aproximar un poquito. Vamos a verlo. Lo voy a tirar por aquí. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. En la charla que vamos a tener hoy vamos a hablar de Silverio Lanza, un gran personaje de Getafe que vivió muy cerca de aquí, como habéis podido ver si seguís las diapositivas, a escasos 300 metros, y que vivió entre nosotros 25 de sus 56 años. Un literato destacado, pero no demasiado afortunado, como seguramente nos va a decir muy bien Juan José. Él vivió en lo que se llamaba la calle Olivares 18. Esa calle cambió de nombre, ahora se llama Felipe Esteves, pero la casa ha estado ahí hasta hace unos años, y este hombre, que algunos de sus libros los editaba él mismo, ponía Olivares 18, que también podéis haber visto en la diapositiva que os estamos mostrando. Este año 2022 se cumple el 110 aniversario de su fallecimiento. Falleció el 30 de abril de 1912. Y hemos querido hacer desde esta asociación unos pequeños homenajes en la medida de nuestras
hicimos una publicación en esa sección que tenemos en Getafe Capital que se llama Un minuto en el museo. Hicimos una reseña de este personaje, remitiendo una serie de elementos que hay en el Museo Virtual, y hoy insistimos en esta celebración con esta conferencia para la que tenemos la muy valiosa colaboración de Juan José Saavedra. Decir que en muchas ocasiones nos acompaña la suerte de esta asociación porque encontramos colaboraciones muy valiosas. Voy a mencionar brevemente dos de ellas y ya le paso la palabra. Una de las colaboraciones es que tuvimos la donación de la Fundación Camilo José Cela, que está en Galicia, de donarnos este libro, que es una revista que dirigía el propio Camilo José Cela y que hizo un número, allá por 1964, hizo un número íntegro dedicado a Silverio Gama. Entonces, he querido traerlo para mostrarlo. Y la otra donación muy destacada es este voluminoso volumen, lo quiero repetir, que es una de las obras de Juan José Saavedra, nada menos que su tesis doctoral hecha, si no me falla la memoria, en 1988 o algo así. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, que falla tiempo también. Bueno, pues deciros que esta tesis doctoral, este volumen nos lo regaló Juan José. Esto lo escaneamos y está en el Museo Virtual, de forma que escaneando ese código que tenéis ahí, podéis acceder, ese código QR que tenéis ahí, accedéis al sitio del Museo Virtual donde está esto y lo podéis descargar. Y si queréis ilustrar de Silverio Lanza, pues ahí tenéis. Pero hay más he cogido y he traído este camino. Le he hecho, al final está otro. Es uno que hizo el prólogo Carlos Baroja, que era un libro, siendo Pío Baroja amigo, el sobrino, y entonces he hecho 10 ejemplares. Bien, pues creo yo otro, os lo he puesto, os lo voy a regalar para que lo tengáis en PDF en vuestra asociación, y también os he traído 10 para venderlos, pero venderlos quiere decir el coste. Entonces lo tenéis ahí, el que quiera tenerlo en papel, porque realmente estaba agotado desde 20 y tantos años, y como Ángel me invitó a ver y dije, voy a hacer una revisión, y había un editor, y dije, solo me hacéis el otro y luego más historias. Hay un momento en la vida que uno lo que quiere hacer es lo que le dé la gana, y si hay que pagar, mejor no hacerlo. Se lo contaba a alguien cuando, con el libro que hice, Las cloacas de la política, he publicado mucho, como me da mucho tiempo a molestar a la gente, pues publico. Y con Las cloacas de la política, cuando me llaman en la televisión o a algún sitio, Saavedra, ¿puedes venir a un debate? Siempre tengo una frase que aprendí de dos personajes que lo vais a recordar, la Bordeta y de otro actor de cine, que era Fernando Franco. Y esa frase me encantó para un tipo de personas, un tipo de público. Televisión española, a la mierda, y cuelgo y me quedo tan gusto. Poder decir eso es maravilloso. Y ahora, solo por eso, os he traído por pensar que vosotros me habéis hecho un regalo de poder estar en una asociación de un hombre que me enamoré, os voy a contar por qué me enamoré de él, y me dejó Ángel que siga volando en el cielo y no estoy tirando. Solamente leer tu biografía, que yo creo que es interesante, y con esto yo termino. Juan José Saavedra Esteban nació en Manzanares, el Real, en 1949. Cursó estudios de filosofía, teología y psiquiatría. Es doctor en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid. Fue premio de ensayo de crítica literaria Silverio Lanza. Ha publicado más de una treintena de obras con las editoriales La Librería, Libertarias, Fundación Caja Madrid, Pruño, etc. Algunas de sus obras son Los Seis y el Castillo del Misterio, El humor de Silverio Lanza y Gómez de la Serra, que es este que tenemos aquí. Ese es el segundo que publiqué.
y arden las salas. En enero, abril y agosto del año 2020 publicó una novela, un poemario y un ensayo que se titulan Te prometo la luna, pero me quedo con ella, mientras la luz pasa entre los árboles, Homo clausus del confinamiento a la libertad. Recientemente, en 2021, ha publicado 1963 En las cloacas de la política y El hombre que hablaba con las nubes. Su trabajo docente se ha desarrollado como profesor de inglés y literatura en el Colegio Maravillas de La Salle, profesor de didáctica de la literatura en la UNED. Ha dado cursos de psicología cognitiva en la Universidad de Tarragona. Ha sido fundador de la editorial As Marca. En el terreno empresarial ha sido director de las empresas Multiaventura, School d'Iberland y consejero de Ocio Metropolitano. Ha colaborado en programas de televisión española, Aquí la Tierra, Mi Cámara y Yo y Extranjeros por el Mundo. Recientemente se ha dedicado al mundo audiovisual con entrevistas sobre cultura y montaña. Ha dirigido y escrito estos documentales. La bruja maricantina, una historia de brujas. Este documental es un homenaje a todas las mujeres brujas perseguidas por ser. Lugares mágicos de la Pedriza son los lugares desconocidos y únicos de este paraje. Todo esto se puede ver en su canal de YouTube, junto a otros 40 documentales sobre libros, poemas y entrevistas. Nada más por mi parte, le dejo a él. Al final habrá un turno de preguntas y podrá contestar a lo que le preguntéis. Los currículos son para asustar a la gente, no sirven para nada. Lo que valemos es lo que somos, no lo que nos rodea de papeles. Y eso lo tengo claro desde que he empezado a conocer amigos pastores, amigos albañiles, porque yo fui albañil a los 12 años, sabía que comer. Y luego dije, para no seguir trabajando de albañil, estudiaré 24 carreras para perder el tiempo. Pero bueno, después vi que no perdía el tiempo. Es para mí un honor estar con vosotros. Siberio Lanza me marcó mi vida cuando, ¿qué había hecho? No me acuerdo, había hecho filosofía, había terminado psiquiatría y me gustaba la literatura y dije, voy a estudiar algo de literatura. Y descubrí, os digo lo que me pasó a mí, descubrí un hombre distinto cuando empecé a leerle y sobre todo era tan distinto que a los 30 años uno se enamora de casi todo y me enamoro de un individuo que decía que cuando muriese querían que le enterraran así para saludar a los vivos y despedirse de los muertos. Entonces, jugando con el lenguaje, me pareció que era muy interesante estudiarle y empecé a ver su obra y de repente, cuando me llaman de vuestra asociación, que os doy las gracias de nuevo por invitarme, porque si hay un forofo de Siberio soy yo y me encanta jugar este partido con tanta gente que jugamos en el mismo club. De Siberio Lanza pensaba qué podría decir. He llevado, desde que me llamasteis hace un mes, he estado leyendo lo que hay por internet, los estudios que se han hecho, todo. Pero casi siempre es repeticiones, nunca hay una original. No sé qué nos pasa a los humanos, pero me encanta repetir. Es costoso de que alguien sea novedoso. Siberio Lanza lo era. Y la charla que me habían propuesto era Siberio Lanza de Getafe. El Getafe estuvo poco tiempo y os contaré cosas de él. Pero yo la charla la llamaría Yo vi y conocí a Siberio Lanza. Soy el único de aquí que ha conocido a Siberio Lanza. Y diréis, ¿cómo? Si murió en 1912, yo nací en el 49, de hecho, cuando pongo la dirección siempre pongo los años, la gente se lo esconde. Yo pongo en el Juan José 1949 @gmail.com y toda la gente se pone cosas claves, ¿no?
Los años son lo más maravilloso que la vida nos ha dado. El poder tener y presumir de ellos, no sé por qué. Pues presumimos de 110 años que nuestro amigo Silvio Lanza tiene. Y os cuento, si nació en el 57, en 1912, ¿cómo pude conocer? Un ignorante de casi todo, porque lo más bonito de la vida es ser ignorante de todo y aprender. Nos enseña tanto diariamente, cuando vas con alguien, cuando paseas, cuando miras una calle. Pues yo miré la obra y me impresionó tanto que dije, tengo que hacer una tesis doctoral sobre él. Empiezo a escribir, a documentar, digo, no tengo ni idea, pero si vivo a Getafe, voy a Getafe. Y vine a Getafe y fui al ayuntamiento, es lo típico, cuando uno no sabe nada, va al ayuntamiento a preguntar. Y pregunto por Silvio Lanza. Y García Madrid, que estaba de cultura, me dice, pues hay un Domínguez García, Domínguez, que lleva ya desde el año 60 y pico escribiendo, desde el 62, escribiendo sobre Lanza. Le llamé, me dio el teléfono y nos hicimos tan íntimos que constantemente publicábamos cosas y discutíamos del tema de Silvio Lanza que uno no conocía, pero a mí me vino fenomenal y siempre se lo agradeceré. No sé si ya vive porque nació en el 32, ahora tendría 90 y tantos años, Domínguez, pero apoyó muchísimo. Fue el profesor tuyo, ¿no, Ángel? Aquí en casa, sí. Pero era curioso, yo pensaba que era ingeniero, pero también era filósofo. Y entonces me sorprendió todo lo que me dio. Cuando me pongo a hacer la tesis doctoral, toda la información que me dio de él me ayudó a aligerar muchísimo de él. Y le doy las gracias en este momento que estoy hablando de Silvio Lanza, porque él es otro de los culpables. Y otro culpable, curiosamente, estaba haciendo una entrevista para Diario 16, ¿no? Había una revista, Historia 16. Fui con un amigo de la universidad a ver a Julio Caro Baroja, que era sobrino de Pío Baroja. Y hablando de Silvio Lanza, pues le propuse que me hiciera el prólogo y curiosamente este hombre no se ofrecía para casi nada. Él era muy reservado y tengo una frase en la cabeza siempre de él que decía de la religión, de la política, de la gente, dice, me gusta tener claro esto, usted haga lo que quiera, pero no moleste. Mira que a los políticos, a la religión, a todos, hasta a los les gusta molestar. Usted haga lo que quiera. Y cuando le dije esto, dije, usted haga lo que quiera, pero no me moleste. Digo, entonces no me lo va a hacer. Dice, bueno, venga mañana. Y cuando fui, dice, hay que presentarlo. Y yo que era un pedigüeño, porque venía de estudiar para cura, misiones extranjeras, entonces siempre pedimos, y le digo, ¿y esos cuadros que pinta usted de brujas tan bonitos, no me podía regalar uno? Nunca he regalado nada. Venga usted mañana. Siempre me decía eso. Cuando me decía, le decía buena señal. Y me regaló un cuadro y me hizo el prólogo. Y es un orgullo, sobre todo él, que era un enemigo acérrimo de la familia de Ramón Gómez de la Serna. Sin embargo, Silvio Lanza estaba en la familia por su tío. Pero Ramón Gómez de la Serna dice, yo voy a hacerlo, dice, pero que sepa que no nos llevamos bien. Y eso me hizo pensar y empecé a escribir sobre los dos. Y descubro que Ramón Gómez de la Serna le había copiado mucho más de lo que dice a Silvio Lanza. Demuestro que sus greguerías ya estaban en Silvio Lanza. Baroja ya está en Artuña, ya está, de hecho, tuvieron una bronca Silvio Lanza con Baroja que nadie lo recoge porque le había copiado bastantes datos que pone su novela. Pero bueno, volviendo al tema, yo debí a Silvio Lanza, lo vi, porque le trasladaron del féretro, el ayuntamiento me pide, llama que necesitaba 2 escritores para ser testigos del levantamiento del cadáver. Entonces vine con Domínguez, había una foto por ahí donde estábamos muy jovencitos, y cuando levantan para ver si estaba, me impresionó, porque me impresionó la mujer. Tenía un traje como de terciopelo y el traje estaba perfecto. La calavera y la calavera de él con barba. Y yo fui a ver si estaba así, como realmente había dicho despedirse. No estaba así, con los huesos se habían movido, pero mi obsesión de estudiante de 30 era ver si...
Y Domínguez me dice, oye, ¿por qué no nos llevamos algo del cuello de la camisa, una bota, por si un día se hace un museo? Mira que Domínguez pensaba. Y yo digo, joder, una cosa de un muerto, con los gusanos, con lo que huele, yo no lo cojo, y no lo cogimos. Entonces, después de conocerle, de hacer la tesis, que fue, me dieron sobresaliente curado de publicación, me dieron todo lo que había por haber, pero fue un lujo porque me encontré casi todo hecho. Ya estaba, yo lo publico en 80, ya 20 años que se había investigado, Domínguez había investigado, pero sin embargo veo bastantes lagunas. Veo muchas lagunas porque hablan, me cogí, para evitar los que vosotros lo hagáis, me tiré 4 días mirando en internet todo lo que se dice sobre Silvanza y os vais a encontrar aquí en la Wikipedia, que lo primero que se ve, repeticiones de lo mismo, que nació en el 56, hijo de una familia acabalada, mentira. La familia, como lo tengo en el libro que tenéis, y seguro que habéis leído mucho, venía de una familia de marinos ilustres, dos de sus familias habían llegado a ser ministros. Entonces venía de familia, pero él, os voy a contar por qué se trasladó, y ahora os dejo la incógnita, vamos hablando de él. Veo muchísimo, que ya no lo voy a leer para no marearos, pero lo más interesante creo que es siempre la conversación de lo que vosotros tenéis en la cabeza y lo que yo puedo enseñaros de 5 años de enamoramiento de Silvanza, de leerme todo, con lo duro que era ir a la Biblioteca Nacional y sacar página a página, porque tenía que dar, y eso me costó esos libros. Cada vez que publico un libro, de antes, 3 años. Ahora cualquier otro libro lo puedes publicar en un año, tienes toda la información. Pues de Silvanza no tenía ninguna información. Hay una tesis doctoral también de David Antonio González Romero que habla, es que se quedan un poco, para mí, en la superficie, no entran dentro. Sí, hacen algunos elogios, como dice, especialmente es importante en la obra de Silvanza José Manuel Rodríguez Domínguez, que se produjo un interesante avance en los estudios estrictamente literarios de la narrativa de danza y a través de la monografía de José Reyes y las enriquecedoras, eso está muy bien, consideraciones de Juan José Saavedra. En esta tesis recojo el corpus textual más completo de Severo Lanza y de él hasta ahora desconocido. Bueno, o también Prada, que con la fundación de Central Hispano hizo en el 99 hizo una recopilación de su obra y al fin no dice nada, en mi opinión, siempre son opiniones. Utiliza muy bien el lenguaje. Silvero Lanza, cíclope en la soledad ensayada de su caserón cetafeño, convaleciente de videz, bueno, no dice nada. Al final, cuando vas a arañar, o también tenemos aquí un montón de autores. Lo más interesante fue lo que hizo Gómez de la Serna, que Borges le dijo que era un acierto. El trabajo que había, la mejor obra que había hecho era el comentario a la obra de Silvero Lanza. Es curioso, porque Borges también tenía mucha ironía. Y seguimos mirando y veo páginas y páginas que no quiero leerlos. Maestros amigos de la generación del 98 de Luis Grangel, y así José García Reyes, Silvero Lanza entre el realismo y la generación del 98. Hay otra, el primer premio que se dio aquí, que el Silvero Lanza disidente, fue Serafín Vegas en el 83, fue el primer premio que se dio de Silvero Lanza, el segundo en el 84 me lo dieron a mí, y luego viene Silvero Lanza y Gómez de la Serna. Gómez de la Serna se convierte en su testaferro y es el que recoge toda la obra y va a ir hablando de él, pero con montones de equivocaciones. No os lo dará para no marearos, porque leer esto lo podéis leer aquí o lo puedo dar y lo leéis después. Es más interesante lo que yo he sacado de su estancia de Getafe, que es por lo que me habéis reunido aquí, llamado para hablaros. Él vivía en esta casa y en la calle Olivar 18, y otros confunden, hablan del 16. Me da la impresión que cuando conoce a su primera mujer, él tenía unas ganas de huir un poco de la ciudad
y no es una funda esta situación, pero él habla del número 16 y curiosamente donde vive es en el 18. Posiblemente pudo a lo mejor alquilar algo y luego ya o era la misma casa, porque él confundía constantemente. Él es muy interesante en su literatura, confunde, yo que sé, dice que nací no importa de quién y vivo tal cual, nunca da datos. Cuando Gómez de la Serna le pide hacer una biografía de él, igual le despista. Y se equivoca Gómez de la Serna cuando dice que era hijo único. Son tres, lo voy contando en el libro primero que hice, la narrativa de seguridad o el humor. Son tres hermanos. Como uno de los hermanos estaba ingresado aquí que lo habéis leído, seguro que lo sabéis, tenía problemas de salud mental y entonces, perdón, sí, cuando pasaba para Leganés pues pasaba por Getafe y entonces le gustó el pueblo. El pueblo entonces tenía 3.200 habitantes y le gusta el pueblo, bueno, como cuando nosotros vamos por ahí, nos gusta un pueblo, nos queda el mente. Pero él, curiosamente, en algunas de las obras dice que nace en una fecha determinada, no en el 56, sino en el 78, va dando fechas distintas porque son claves en su vida. A los 25 años, su hermano que le protegía tenía una herencia familiar, le dice, como ya eres mayor, ya eres adulto, te doy la herencia familiar, no sé la cantidad que sería, y eres independiente, ya te buscas la vida. Con esa pequeña fortuna, que puede ser una herencia familiar, no es para mucho. Él había, ya lo sabéis, no voy a contar todo, él había estado en la Armada, no pudo por salud, su salud era muy mala y tuvo que dejarlo. Entonces se encuentra con 25 años y sin oficio ni beneficio. Entonces, había conocido a algunos escritores, porque tenían una academia con su hermano, y se decide a escribir. Dice, bueno, ¿qué sitio puede ser interesante para escribir y estar apartado? Getafe, lo conocía, viene aquí de la casa y se pone a escribir aquí. Y aquí es donde hace su obra. ¿Y de qué vive? Que es la pregunta que uno se hace. Nunca trabajó en nada. Si no trabajó en nada, tenía que vivir de algo. Parece ser que con la señora que se casó tenía algo de dinero y algunas rentas. Tenía viñedos, tenía distintas rentas. Y de eso vivía. Y se publicaba una de sus obras y otras se publicaban sus amigos. El Getafe se retiró, desde mi punto de vista, por la parte económica. La herencia era más larga aquí que en Madrid. En Madrid tenía más gastos. Segundo tema, porque ya conocía el lugar. Y el más interesante también para mí es que se escondía. Él empieza a escribir una literatura que es distinta de lo que se hace en el momento. El realismo es lo que está de moda. Y él escribe una literatura que golpea. Por eso hablo de la ironía en su obra. Estás esperando algo de él y te dice todo lo contrario. Pero al mismo tiempo quería crear un misterio. Y entre la gente joven, el retirarse aquí va creando como un halo de misterio. Es lo que habéis leído siempre, el raro, el diferente. No. Era un hombre que se escondía y aquí, en Getafe, solo que yo sepa, tuvo unos amigos como enfrente de los Escolapios. Había dos Escolapios y uno había escrito una gramática de español. Hizo buena amistad con él y con otro que había hecho un estudio de la flora y fauna de Getafe y alrededores. Entonces, por eso muchos autores hablan, algunos autores hablan de que tenía un jardín con plantas raras. Posiblemente él haya la influencia de este Escolapio. Él, que a la Iglesia no le gustaba mucho, que los políticos no le gustaban nada. Y, sin embargo, tenía amigos entre los Escolapios, amigos entre los políticos. ¿Y qué hacía en Getafe? Con los que conversaba, conocía que estaban empezando, le seducía. A Zorín, que siempre hablaba constantemente de él. Gómez de la Serna ya en el último momento. Él tenía 54 años y Gómez de la Serna tenía 22.
Entonces para él era su maestro. Y sobre todo lo que sorprende releyendo su lenguaje que utiliza anglicismos constantemente. Cuando ahora está de moda, imaginaros esto hace en 1900, principios del siglo, sí, 1910, cuando escribía, y decía, yo qué sé, inventaba palabras, moine, babericona, pero luego decía food speak, mad country, breaking in, bad in, doctor life, y sobre todo los insultos le encantaba cuando hablaba de gente importante. Tiene obras como El Marqués de Mantillo o La Duquesa de Aguas Menores. Él le encantaba meterse un poco ya desde el lenguaje. Por eso creo que su revolución, además de que ya era raro porque creó un estudio de antropocultura, de cómo a través de la gimnasia te podías beneficiar y ser distinto, rejuvenecer. Y es curioso, bueno, repito la palabra curioso porque lo repito siempre, que hemos coincidido en eso. Somos los dos raros. Por eso digo, yo creo que es una reencarnación de Silvio Lanza. Porque él hace la antropocultura y yo creo School, una especie de franquicia donde a los niños había que educarles, pero no en el conocimiento, sino en el abrazo y en la salud. Enseñarles a hacer deportes sencillos, pero sobre todo abrazarles, darles cariño. Esa era la base de la educación de la cadena que crea School. Pero sigo leyéndole a él y cuando de repente digo, ¿qué publicó yo? Digo, como Lanza, contra la Iglesia, no contra la Iglesia, respeto, pero no respeto a los que quieren imponer. Y creo un libro que se llama Adiós, adiós. Demasiados hombres para tan poco dioses. Ese es su título. Y digo, como Silvio Lanza se metía ahí. O Las plagas de la política. Él odiaba a los políticos, porque decían que no aportaban nada a la sociedad. Los llama truanes, ladrones, todos los insultos que utiliza son hacia ellos. Y al mismo tiempo se sigue escondiendo. Volvemos a hacer canción. Y está aquí, y aquí pasan los años, y aquí muere. No tengo apenas datos de él, de que pasó ese tiempo y conoció a los escolapios, que se escapaba de vez en cuando a Madrid, y aquí construyó su gran obra. ¿Qué pasó? Getafe se descubre para la gente de Madrid, para los intelectuales. Le visitan todos los que estaban empezando de la generación del 98, vienen a visitarle. ¿Y cómo era su casa? Gómez de la Serna escribe. Tenía una serie de timbres, tú entrabas, había construido como una especie de barco donde tenía su despacho y nada más entrar, tirabas de una cadenita, sonaban los timbres, salía él y toda la casa era como un barco. Tenía cuadros de sus familiares, pero todo era muy oscuro, según describe. Y como lo cuento aquí y lo podéis leer tranquilamente, es más interesante que lo que yo os diga, que estoy calculando el tiempo, que ya llevo media hora y poder seguir todo el tiempo que queráis. Puedo seguir, pero lo más interesante es lo que vosotros tenéis en la cabeza. No, cuando siempre se sienta un ponente aquí, a mí me gustaba decir, cuando empezaba, y para terminar, y la gente se quedaba un poco, si está empezando, digo, no, digo para terminar, porque todo el mundo cuando dice para terminar, luego sigue hablando una hora. Así que yo digo para terminar y termino. Mejor que me preguntéis vosotros. Muchas gracias. Es más importante el tiempo vuestro. No sé por qué la gente no valora el tiempo. Y los que se sientan aquí piensan que son dioses y van a... si está todo descubierto. Son grandes imbéciles. Y como sé que soy imbécil, prefiero que vosotros me enseñéis algo. Bueno, he abierto el turno de palabras, de preguntas, para que preguntéis lo que os apetezca a Juan José. Sí, perdón. Luis. He visto la foto de cuando te sumaron en el grupo. Sí, estoy aquí. Pero, ¿dónde está enterrado ahora? En el grupo. Sí, se puede Él ha hecho una foto. Te va a mostrar la foto donde está.
Este es el momento de la... Aquí estoy, que no repito. Eso es una lástima que no me repito. Y la otra persona que está a su lado es José Manuel Domínguez, fue trabajador de casa. Ahí veo aquí compañeros de casa que tal vez lo recuerden. Y fue efectivamente profesor en la Escuela de Aprendices y esa circunstancia hizo que fuese profesor mío. Tengo un gratísimo recuerdo de él y desde luego escribió mucho en el boletín municipal sobre Silverio Lanza y una gran persona. No sé por qué la gente parece que son, cuando la gente no quiere reivindicar de dónde vienes. En mi caso es Domínguez, gracias a Domínguez entré en este mundo. Y me enfada que Baroja, Farid, que sí, habla de eso, pero su obra es clave para ellos. Hablan un poquitín por encima, pero ahí le dejaron. Le ponen en el 98, sí, extraño, interesante, pero nadie le apoyó. Al final él vivió aquí escondido, murió a los 56 años, y toda esta gente al final son grupos. Ya lo sabéis por la experiencia, si estás en el grupo y todos los días vas a comer con el grupo y dices que guapo es el que más manda en el grupo, estarás ahí. Si no, estarás aparte. Y él, que se enfadaba con Valle Inclán, se enfadó un montón, se enfadaba con todos. Y al que tenía que decir algo, hay una anécdota que me encanta de él, que esta gente que era muy rebelde, estaban diciendo, pues tenemos que hacer esto contra el rey, tenemos que ir contra esto. Y si me lo hace así, saca una libretita y dice, escríbame y fírmeme lo que dice, y le echaron. Entonces siempre era así, usted lo que dice, fírmemelo. Habéis visto que nos pasa eso, todo el mundo habla, fírmalo. No, hombre, no, es que yo quería decir. Pues él era esta forma. Te contesto, estaba ahí encerrado, ves que levantaron su esposa. Bueno, aquí tenéis la primera es el cementerio viejo, y luego la parte del cementerio nuevo. No se ve bien. Está muy tierno, pero sí se ve. Los de la asociación tenéis que poner un cartel encima. Cabritos, estoy aquí. En comentario, la lápida parece ser la misma. En la fotografía de la izquierda, quien ha tenido en sus manos la foto parece haberla retocado para realzar el nombre. Esta otra foto de la derecha está tal cual se la ve en el cementerio actual de la Soledad. La foto la hice yo hace 10 días y la recorté para mostrar exactamente lo que se ve. Pero le digo, en mi opinión, parece la misma foto. Si veis abajo pone el nicho 253, manzana 20. Ahí la podéis ver. También una información que tengo que agradecer al archivo municipal que me la facilitó muy generosamente. Perdóname, ahora bueno, te tocaba a ti. Perdóname, tu nombre, perdóname. Manolo, dime. Vamos a ver, yo tengo aquí un libro de Ramón Gómez de la Serna, Sí. en el cual comenta y escribe que no se sabe muy bien por qué Silverio Lanza vino a Getafe. Y en su libro del año 84 también lo comenta, que no se sabe por qué Silverio Lanza vino a Getafe. Ahora ya lo sé. Sí, yo lo he comentado. Después de decir, en ese momento, no. Es que él Silverio Lanza ocultaba su vida. Cuando quiere Gómez de nacerle, le engaña, dice, nací no importa de dónde, no importa de quién, nunca da datos. Y él mismo, cuando escribe en algunos de sus prólogos, escribe como si fuera el que publica la obra, dice, escribo sobre Silverio Lanza, nació en 1888. Él va ocultando todo, y cuando ves esas fechas que va poniendo son claves en su vida. Es cuando se retira a Getafe, en una de sus introducciones pone esa fecha. Él empieza a nacer en Getafe, cuando se muere. Bueno, según la información que yo tengo, sí,
dada por un vecino de Getafe, Víctor Manuel Muñoz, que tuvo en los años 80 relación con las pastoras, donde está el cadáver de Faustino Silvio Lanza. Él vino a Getafe porque él era hipocondríaco. Entonces, en las pastoras estaba Faustino Míguez, el fraile de Getafe llamado por Silvio Lanza. Entonces, Faustino Míguez le gustaba, había estudiado botánica, había estado en Cuba, en Guanabacoa, y la vida final de Faustino Míguez no en Getafe. Justamente enfrente de la casa está el convento de las pastoras, sí. Enfrente de la casa de Silvio Lanza, o sea, el pasillo de Lanza. Entonces, según Víctor Manuel Muñoz, que a mí me cuadra todo, porque él escribía, era escritor, sí, con Martín Donado, estuvo con las pastoras, con las sucesoras de fraile de Getafe, como era cuando hablo de pastoras, que son monjas. Sí, son monjas calasantias, que son calasantias como los escolares. Vale, sí. Entonces, según Víctor Manuel, queda constancia de que Silvio Lanza tenía mala salud. A los 21 años... No, sí, eso sí. De hecho, se va de la armada por eso. Sí, eso sí está claro. Una aporte que yo quiero ofrecer para posible ampliación. Él era hipocondríaco. El Faustino Míguez era, digamos, fraile de Getafe, conocía botánica, había estado en medicina, un libro también, un libro que creo que lo ha aumentado. Entonces, él, en su ansia, no es porque no es porque se alejase, sino porque la salud, que su padre ya andaba mal de salud. Sí, por problemas de salud. Y él a los 21 años le dije que no puede seguir la carrera militar, que llegó a teniente. Entonces, él, mi teoría y la de Víctor Manuel Muñoz. ¿Qué tenía de bueno Getafe para su salud? Faustino Míguez le proporcionaba la medicina. Bueno, está muy bien, puede ser eso una teoría. Entonces, Silvio Lanza vivió en la calle San Roque, y en la calle San Roque de Madrid tenía... vendió su casa de Madrid. Sí, lo recojo aquí. Que por cierto, hay un convento también, en la calle San Roque hay un convento, no sé si trinitarias, carmelitas, pero da la circunstancia de que donde tenía la casa de Madrid, San Roque vendió la casa y se vino a Getafe. Una de las razones muy poderosas sería por la salud. Sí, te lo agradezco porque sí. Porque era más la pregunta ya la formulaba, lo digo para dar cabida a otros instalados. Está hecha entonces la pregunta, Marlon. Sí, porque yo no quiero... Vale, porque pasamos a otra... Sí, yo lo tengo en cuenta. Y muchas gracias. Disculpa, porque he llegado un poco tarde, pero porque me han mandado casi a Córdoba. ¿Te han mandado a Córdoba? Me han mandado a la calle Guadalajara y no compraría que me van a quedar. Sí. Pero no iba a tiempo, a las 20 estaba aquí. Quisiera preguntarle, porque no deja de ser curioso que un personaje como este hombre casi no lo citan, o sea, muy poco no surge entre los intelectuales, no digamos ya de la generación del 98, que luego casi no lo citan, pero las dos veces que ha nombrado usted, por ejemplo, el juicio de don Julio Caro Baroja, para mí es suficiente, puesto que para mí don Julio Caro Baroja es de las personas que merecen un respeto intelectual y moral de lo mejor y lo más grave de su país. La pregunta que yo le quería preguntar, en líneas generales, es ¿cuál era el punto de vista de Silverio Lanza ante el declive de España, ante lo que era la España que se venía abajo del todo? Porque luego hemos visto lo del 98, que en fin,
mucho, pero la verdad es que quedó en muy pocos, alguna crítica negra y fea, pero realmente constructivo y no hubo grandes cosas. ¿Cuál era el punto de vista de Silverio Lanza al declive de España, tanto en el aspecto político como en el económico, como en el religioso? ¿Cuál era su punto de vista? Porque había de alguna manera el silencio que en líneas generales siempre sospechoso se ha mantenido sobre esta figura. ¿Sabes? Lo de él me sorprendió, igual que él me ha dado luz en el tema de la enfermedad, que lo sumo. Otro punto muy interesante porque su crítica es constante contra el sistema, contra todo lo que viene. Villarruín, cuando habla de Madrid y habla de las zonas donde vive, lo llama Villarruín. Y cuando habla de político, de todo, él ve que todo se está hundiendo, que no se aporta nada. Y él viene y por eso quiere crear algo distinto. Desde la antropocultura es un estudio de salud, hacer algo del hombre hacia el hombre. No solo eso, la democracia es terrible. Siempre lo tengo en la cabeza, que al principio me sorprendió y cada vez tengo más mis dudas. Cuando él habla de la democracia dice que es injusta. La democracia no existe, es injusta porque cualquier inútil o cualquier imbécil puede votar. Dice, la democracia debería ser solo para los intelectuales o los que tienen inteligencia que pueden saber a quién votan. Dice, porque son las mayorías, fíjate que es muy de actualidad, y él dice, las mayorías son los que hacen que cambien. Dice, y eso es injusto, debe ser la mayoría intelectual. Él era en ese caso la que debe hacer cambiar un país, no la mayoría bruta. Él habla de la mayoría bruta. O sea que ese punto le daré más vueltas porque me sorprendió su forma de crítica cuando los demás, hablamos de cualquiera de generación del 98, bien, pero es que era muy radical. Y eso posiblemente le hizo también decir, ahí os quedáis. Él iba a alguna tertulia y siempre era muy crítico en las tertulias. No le aguantaban bastante, porque lo he dicho. Cuando dice, usted lo que dice, fírmelo, a ver si es capaz de... Él sí lo firmaba. Y de hecho estuvo encerrado por esa majestad, por insultar al rey, porque en una de las conferencias que estaba dando el rey, sería, X, estaba dando y dijo, los muertos están ahí arriba, los vivos estamos aquí abajo. O sea que arriba le llamaba y tuvo bastantes problemas con la justicia en ese sentido. No sé si te he contado, más o menos. Te lo tendría que dar con datos, te lo daré. Además, viniendo tú de tu pregunta, siendo un buen lector y corrector de muchas de mis obras, pues está muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto tiempo tenemos? Son y 28. O podemos castigar lo que queráis, ¿sí? Si estáis a gusto, seguimos, y si no estáis a gusto, pues lo dejo. Otra pregunta. O lo que quieras, es igual. Un comentario, Sí. que hubo una teoría que hace que se llamaba Silverio estaba en la calle David, creo que en el 40. Tenéis el instituto también. Ya, pero eso fue en los años 70. Pues valientes. Sí, sí. Tenéis el instituto, ¿no? No, ya hemos hablado de... ¡Ah! Sí, han hecho una presión, Ah, no lo sabía. Recuerdo que un catedrático de literatura que estaba ahí me invitó a dar una charla sobre la generación del 98 y hablé de Silverio Lanza en el instituto. Era, ¿cómo se llamaba? Era muy querido aquí en Getafe, que murió hace poco, murió hace más, sí, murió hace medio año. Fue profesor tuyo, pues era muy querido, es que era mi vecino, y entonces también hablábamos mucho de literatura con Maxi. ¿Y han quitado el nombre? Están fusionados tres institutos, han hecho uno en este año. Y pero se respeta el nombre del edificio original, que se llama edificio Alzaina, edificio Silverio Lanza y edificio Castilla. O sea, que sí que tienen el nombre. Vale. O sea, que Sigue manteniéndolo. Silverio Lanza está allí, con el Silverio Lanza. Sí. Es que es terrible daros cuenta que estamos 20 personas aquí más o menos hablando de Silverio Lanza, cuando en este pueblo tiene una riqueza, tiene un escritor que fue clave para entender toda la literatura que vendrá. Estaba leyendo, he cogido datos aquí, mira, ayer a las 18, mira, cuento, a las 18:10 estaba leyendo a John Townley
y hablaba lo mismo que Sibranza, y este es del 38, y que fue reivindicado por Bukowski, fue el maestro suyo, y lo reivindica. Y toda la obra que voy leyendo se parece a la de Sibranza, y es un autor inglés. Y dices, ¿cómo puede tener este hombre esta intuición o esta forma de hacer literatura? Que es que para mí es claro. Para mí, de hecho, muchos de los títulos, cuando voy a hacer cualquier obra, pienso un poco en Silverio Lanza y en su ironía, y me gusta meter, cuando estoy hablando, yo que sé, por ejemplo, en la greguería que Gómez de la Serra tiene, que lo demuestro aquí, porque hago un estudio comparándolo con la obra de Silverio Lanza y veo que le copia, pues yo lo utilizo en una de las obras que escribí durante la pandemia, que se llama Te prometo la luna, pero me quedo con ella. Ya el título suena un poco de ironía. Y empieza en un homenaje a Silverio Lanza y dice: al ver que no sonaba el teléfono, supe inmediatamente que era ella. Más ruptura de lenguaje no puede haber. Es una ruptura de lenguaje. Y entonces, sin darme cuenta, sigo su influencia. Y otras veces consciente, como él haría. Me llama fulanita, dice que vaya a verla, luego voy a ver, y pongo, se cree que soy Televisa, que es el lenguaje de Silverio Lanza hecho y actual. Entonces, creo que es una lástima que todavía siga siendo el escondido, el raro, porque no hay un político o no hay una persona de cierto nivel. Prada, cuando escribe sobre él, me parece de pena. Hace unos 2 tomos de su obra y la introducción ni se ha formado para coger algo de información. Juega mucho con el lenguaje y es el tipo de personas que encontramos hoy. Los ves en la televisión, juegan mucho con el lenguaje. No nos representan en nada, juegan con el lenguaje y al final dices, sustancia, ¿qué me quieres decir? Nada. Yo recomiendo lo que utilizo para mí, os lo regalo. A la gente valorar a los políticos, a los amigos, por lo que hacen, no por lo que dicen. Lo que dicen, lo dice cualquiera, pero lo que hacen, lo hacen muy pocos. Vaya sermón que estoy echando de leche. Ha dicho que sobrellevaba mucho la partida, Sí. creo que había cosas que eran comunes, como esto de la política. Sí, tenían una postura ideológica en contra del sistema, pero claro, como nosotros tenemos una postura, unos X, lo que sea. Yo es que, como decía, me cago en todo. Es que no hay... Veo, cuando tengo amigos, porque igual que vosotros, en todos los signos, y me parece fenomenal, como en el Madrid, en el Atleti, lo importante es que jueguen bien. Lo importante para mí, si veo un partido, me da igual quién sea. Si juega bien, me pasó en Bilbao, un día que vi jugar en el Atleti de Bilbao contra el Real Madrid, y vi que el estadio se ponía de pie a aplaudir una jugada del Real Madrid. Eso es lo que quería aprender. Y cuando veo del signo que sea, estar en la televisión y estoy, aunque esté en contra de lo que yo pueda pensar, como es coherente, me levanto y aplaudo. La gente de vida me puede decir derecha, izquierda, centro, me da igual. Lo más importante es ser independiente. Cuesta un montón. Silverio Lanza era independiente y por eso lo está pagando. Si se hubiera hecho del grupo del 98, hubiera ido ahí con Pío Baroja y a Buen Amigo y no enfrentarse a él porque se enfrentó, o a Zorín, qué bueno eres, ponme aquí, tráeme para allá, tendríamos otro autor. Aquí vendrían, yo que sé, a ver al cementerio, colas de gente, como ir a Machado. Vendían cola, pero sin embargo no hemos sabido reivindicarle. Esa es la tragedia que le sigue a Silverio Lanza. No sabemos reivindicarle. ¿Alguna pregunta más por ahí? A mí se me ocurre preguntarte, Juan José, la importancia o la influencia de Silverio Lanza va a más o va a menos, se está apagando todavía más de la poca relevancia popular que tuvo. Vamos, desgraciadamente, si no hay nadie que empuje, gracias a vosotros está aquí. Si no, no estaría. Pero a nivel nacional no. De hecho, los amigos que iban a venir de las cámaras están
están fuera, están en el sur, pero iban a venir y lo vamos a colgar en YouTube. Cuando lo pongo en YouTube lo ven 30.000, o bien, y lo colgamos en un montón de medios. Pero hoy, desgraciadamente, no puedo venir. Pero como voy a tener nuestro... Entonces lo colgaremos, entonces da guerra. Si se hace ruido, entonces la gente por lo menos mira. Por lo menos, ¿y quién es este? Pero tú preguntas, si vas por Madrid y dices, se me ocurre, en una calle, preguntas a alguien que lea, ¿conoce a Zorín? Sí. ¿A Pío Baroja? Sí. Hoy me llama un editor, es que es curioso, y me dice un editor que conocemos, Joaquín González, tú y yo lo conocemos, y me llama y me dice, mira, que estoy aquí comiendo con mi mujer, le estoy hablando de Silverio Lanza y no tiene ni puñetera idea, explícale. Y claro, se lo explico, y su mujer, que es culta, dice, no sabía nada de Silverio Lanza. Eso es, te contesto de que es a base de estar detrás y poner la obra. Y ya te digo, cuando alguien con cierto prestigio, como Prada, habla de él, pero hablas del lenguaje, juega con el lenguaje y no dice más. No. Hay que ir a... es que no vamos nunca, siempre no sé por qué a los humanos nos gusta quedarnos en la superficie y no ir a lo fundamental. Como estás diciendo, en la generación del 98, cuando estuvimos nosotros mismos, parece que hay un proceso, por lo cual es difícil conocerlo. Pero si tú lo conoces también y te están invitando a medios para que hables de él y te pongas un poco a la tierra, a lo mejor sería bueno que te plantearás también darle voz en esos medios que llegan a mucha gente. Claro, ¿qué te crees que voy a hacer? Claro, sí. Yo estaba en mi mundo, pasé por el mundo de la empresa y creé empresas de cierto prestigio como Multiaventura, School, con 500 centros, sí, creo que tiene cierto prestigio. Pero llegó la crisis y las historias que vienen y nos arrasan a los que no pertenecemos a nadie y no vivimos de subvenciones ni sino trabajando. Y volví otra vez a la literatura. Y estaba en mi mundo, pasando de todo y escribiendo sobre lo que me daba la gana. Me interesaba el mundo oriental, escribía sobre el mundo. Me interesaba el mundo, escribía, pero como hacía Silverio Lanza, lo que yo ponía. Lo que digan los demás es que no me importa. Hay una etapa de la vida que ya, cuando ya estás, como diría Pío Baroja, lo dice, en la última vuelta del camino, él habla la última vuelta del camino. O Delibes habla de la hoja roja, en el tabaco, los papelillos, cuando llegabas a la roja ya se acababa. Cuando estamos ahí es que nos importan los pepinos. Y creo que sí es importante. De hecho, ellos iban a venir, pero tenían que grabar en el sur y no han podido. Estaban por Sevilla, por ahí. Pero bueno, cogeré esto y lo empezaremos a poner en distintos medios. Pero ya sabes que la cultura interesa muy poco. Si fuera para sacar votos y si hubiera antes tuviera sangre y diera votos, pues esto estaría lleno. Del siglo que sea, Del siglo, porque daríamos luego un canapé, daríamos una... Recuerdo esto que me sorprendió, lo que es los votos, y es un poco anticlerical, pero a mí me sorprendió esto. Yo miraba mucho a Francisco Javier, a San Francisco Javier. De hecho, me metí misionero por él, y luego lo dejé, antes de ordenarme, porque eso de ordenarse era muy serio y mucha responsabilidad. Y me enamoré de él por la lucha que tenía. Y cuando descubro que bautizaba 10.000 en Goa, tenía 10.000 personas, todos los días bautizaba 10.000. Y voy a fondo y resulta que todo el que era bautizado tenía un tarro de arroz y el carnet de ser cristiano, o sea, el carnet del partido. Y eres cristiano y todos los días puedes comer arroz. Pero eso me quitó un poco la ilusión, pero dije, bueno, gracias a estas personas utópicas, el mundo cambia. Yo creo que la utopía como de Lanza y de la gente... Hay pocos, pero da gusto cuando encuentras una persona utópica. Hace que el mundo cambie. Yo estaré dando guerra. Pues que el primero, ni en la vida ni en la muerte, es el tema de la muerte. ¡Wow! Le obsesionaba como
empiezo a obsesionar cuando llegamos a estos años. Porque mientras eres joven, no, pero la muerte está ahí. Y ves cómo van cayendo tus amigos. Él tiene una obsesión constante. Cuentecitos sin importancia también. Mira con los cuentos. Que hizo una recopilación de todos los cuentos. Se llaman Cuentecitos para sus amigos. Cuentecitos sin importancia. Y verás cómo la obsesión por la muerte. Constantemente está, de hecho, una de sus obras, ni en la vida ni en la muerte. Está obsesionado por la muerte. No sé cómo llegaría al final, pero él, en sus escritos, yo te digo, desde mi punto de vista, es la otra parte de la vida. Bueno, cuando tengo duda, por eso escribí El hombre que hablaba con las plantas, hablo con las plantas. Y veo cómo viven, cómo mueren y aprendo de ellas. Crecen, viene el retoño, se deja secar y sale. ¿Y qué pasa? Es maravilloso dejar paso a otros. Has hecho un ciclo, no aprendido los clásicos algo que os regalo. Que la vida sea corta o larga es secundario. Lo importante es que sea buena. Esa es para mí la clave. A propósito de la pregunta que hace Victoria, os comento que la mayoría de los libros de Silverio Lanza están gratuitamente en la Biblioteca Nacional, en un apartado que pone Biblioteca Digital Hispánica. Son libros que ya se supone que ya no tienen ningún derecho de autor y están ahí. Y ya os anuncio... Cada obra tiene ahí. Hago un comentario de toda la obra, libro a libro. Pues ahí Y aquí podéis hay un resumen también para intentar recopilar todo. En este caso, el sabor que tiene lo que hay en la Biblioteca Nacional es que son las obras de allá en 1890 escaneadas y llevadas ahí. Y próximamente también estarán en el Museo Virtual. Estamos trabajando en ello para que quien lo queráis podéis acudir al Museo Virtual, buscáis Silverio Lanza y estarán las obras, por supuesto aquellas obras que no incumplan ningún derecho de terceros, y estas en concreto que están colgadas en la Biblioteca Nacional y que se pueden descargar, pues las pondremos ahí. Tenía un sobrino. Yo conocí al sobrino de Silverio Lanza y le hice una entrevista, y este hombre ya cuando yo tenía, aquí lo veis, unos 30 años, este hombre ya tenía 70. O sea que familiar no creo que reivindique ni nada. ¿Perdón? No tuvo hijos. Se casó 2 veces, era muy español. Y además siempre mayores que él. La mayoría de los hombres, mira que son los imbéciles, nos casamos con personas más jóvenes. Era visto. Siempre mayores que él. Y además le llevaban hasta 15 años alguna. Sí, no tuvo hijos. No, porque siempre aprende mucho más de una mujer que mayor que tú, que joven. Joven la tienes que enseñar, pero la otra te enseña a ti. Oye, pues muchísimas gracias, porque hemos pasado un buen rato y yo creo que nos vendría mucho bien. Muchas gracias. Sí, damos por terminada, pero te vamos a pedir que te esperes un momentito, que Victoria te va a hacer entrega de un obsequio. Sí, que curiosamente de esta época tenía 2 casas de cultura, cuando se vieron 2 teatros, la luz eléctrica, o sea, era un pueblo más. Cuando los autores dicen que era un pueblo sin importancia, nada de eso, no había venido. Tiene mucha historia. También es un ayuntamiento que también quiere... Sí, que de Nada, no solamente está aquí. pues nada. Y luego, La Victoria, el obsequio es un libro de
Martín Sánchez, que sabéis que es cronista oficial de Getafe, es este brazalete, que es una pieza arqueológica importante. Esto no es la pieza, es una copia que nosotros hemos encargado de hacer y que ya es un poco nuestro símbolo de asociación, y que está expuesto en el Museo de los Orígenes, una pieza de varios miles de años de antigüedad. Y también os mostro, para que se lo lleve de recuerdo, el cartel anunciador de la Como sala. cuando llegué a mi casa y le digo a mi mujer, y dice, otra vez si me lo otra vez si que ya habíamos terminado. Porque recuerdo que en mi casa decía, mi hija decía, cuando llegaba para hola, si me levanta, y fui al entierro de un amigo hace una semana y no veía con los que había dado clase hace un montón de años, y cuando me viene me dice, hola, si me levanta. No sé, fíjate si lo llevo adentro. Juan, aquí tienes una descripción más detallada y científica de lo que es este brazalete y lo que representa. Representa por un lado nuestra asociación y por otro lado representa la arqueología de Getafe. Pues muchas gracias. Te damos las gracias nuevamente por tus regalos, por esta charla, por tu presencia y por el tiempo que nos has leído. Yo el libro que os he traído, el coste es 15 euros, si queréis lo lleváis, y el que no quiera pagarlo, que se lo lleve y ya está. ¿Qué pasa? Me parecía que era una atención hacia vosotros, que es un coñazo, y que lo vuelvo a dedicar, pagar una pasta para que lo edite, digo, solo 20, 10 para mí para regalar y 10 que llevo por si los tienen. Que no podéis, no pasa nada, lo lleváis y me recordáis, y ya está. He vuelto a lo que hemos pasado. Y sobre todo es un placer estar con gente que nos tenemos a través de Getafe y de Silveraza. Vendré más a Getafe. De hecho, iba a venir el inspector jefe de la Fiscalía, muy amigo, porque su hija vive en Getafe. Y yo ven aquí que sacase de la imagen también. Pero ya lo he operado de una catarata ayer y que estoy un poco fastidiado con él. Vendrá otra vez. Muchas gracias.